Vamos a leer el Salmos capítulo 1, versículo del 1 al 3, versículos del 1 al 3. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni el ejemplo de los pecadores, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Al contrario, a esa persona, hermanos, le gusta la enseñanza del Señor, meditando en ella día y noche. Será tan fuerte como un árbol plantado junto a corrientes de agua fresca que da su fruto en el momento adecuado. Y el Salmo sigue diciendo, su hoja no cae, y pues este Salmo nos habla de la vida abundante y creciente de la persona sabia. Y a través de este mensaje desarrollaremos este tema: vivir en el mundo de Dios según la sabiduría de Dios. Y tenemos otro ejemplo en Proverbios 31. Aquí en el versículo 10 dice: mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Aquí Proverbios 31 cuenta la historia de la esposa ejemplar que vive con sabiduría, alegra a su familia y vive una vida plena. Nuestro sermón de esta mañana está basado en Santiago, parte del capítulo 3 y parte del capítulo 4, y analiza las señales reveladoras de la sabiduría divina. Y es el título del mensaje, la sabiduría divina. Vayamos a Santiago, capítulo 3, iniciando en el versículo 13. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Ya conocemos a Santiago, que es una persona de una personalidad, héroe de una personalidad directa, clara, yendo al grano. Y nos sigue diciendo, versículos 14 y 15, y principalmente diciéndoles a su audiencia: pero si ustedes están llenos de celos y rivalidad, no tiene por qué dárselas de sabios. Su orgullo es una mentira que oculta la verdad. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Le está hablando aquí a las tribus de Israel dispersas por el mundo conocido de aquel tiempo, versículo 16 y 17, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones, es decir, de buenas obras. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Versículo 18. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Versículo 3 del capítulo 4. Y cuando le piden a Dios,
no reciben nada, porque la razón por la que piden es mala, para poder gastar en sus propios placeres. Versículos 7 y 8. Así que entréguense a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Quiten el pecado de su vida, pecadores. Concentren su mente en Dios. Ustedes que quieren seguir a Dios y al mundo. Aquí Santiago profundiza en el tema de la sabiduría y ve la sabiduría de Dios como el lugar del que surge la acción correcta, del lugar del que nace las buenas obras. Santiago también compara la sabiduría celestial con la copia barata y terrenal que es la sabiduría humana. Para el apóstol Santiago, la sabiduría significa vivir la vida de la forma en que Dios la hizo. Como veíamos en la introducción, el tema que vamos a desarrollar durante este mensaje es vivir en el mundo de Dios según la sabiduría de Dios. Es decir, vivir la vida de la forma en que Dios la hizo. ¿Y cómo la hizo, hermanos? Pues de manera que dependiéramos totalmente de Él. Por eso aquí le está diciendo el apóstol Santiago a su audiencia: concentren su mente en Dios, entréguense a Dios, acérquense a Dios. Dependemos totalmente de Él y tenemos que vivir la vida de la forma en que Él la desarrolló, de la forma que Él la creó, siguiendo su sabiduría, siguiendo su guía. De manera que veamos 3 revelaciones que Santiago nos enseña sobre la sabiduría de Dios. La primera de ellas es que la sabiduría de Dios viene de la paz. Leamos nuevamente el capítulo 3, versículo 18. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Es difícil encontrar un centro de paz en este mundo revolucionado y llenos de ruido. Y pues debemos empezar por nosotros mismos. Nosotros debemos ser el centro de paz, que nuestro interior esté lleno de paz. Pero estamos viviendo una época, quizás la de mayor ruido de toda la historia, y lo notamos a diario. Si vamos en la calle, pues es un ruido de los autos, de las motocicletas, y pues estamos supuestamente en un lugar tranquilo, y pues los celulares timbrando, las personas hablando, y es un sonido por todas partes. Los científicos definen el ruido como un sonido no deseado, de manera que es difícil encontrar ese estado de paz personal. Pero Santiago nos anima a ser el centro de paz. Nos anima a que cultivemos la paz en nosotros mismos y ser el centro de paz para los demás. Santiago tiene claro que la evidencia de la fe es la acción. Es decir, lo dice en versículos anteriores atrás, que pues sin obras la fe es muerta. Entonces, para que
ver tu fe, dice Santiago, muéstrame tus obras. Y esta acción justa proviene de una persona que tiene paz. La paz está detrás de todo. De ahí proviene el poder de vivir la vida cristiana. Tenemos que tener una paz en nosotros mismos para tener esa energía, ese poder de vivir en el mundo de Dios, de vivir la vida cristiana. Y la paz significa que las cosas son como Dios las hizo y trabajando juntas como Dios las hizo. La palabra hebrea que utiliza aquí Santiago para la paz es shalom. Shalom. Y es salam en árabe. Y los árabes y judíos se saludan con esta palabra, deseando, al decir la palabra están deseando unidad y descanso a la persona que conocen. Como nosotros decimos en castellano, buenos días, buenos, pues estamos deseando bienestar a la otra persona, estamos deseando bendición a la otra persona. Los judíos y los árabes se saludan deseando unidad y descanso a esas personas que conocen, que están saludando. Entonces podríamos preguntarnos, y debemos preguntarnos, ¿actuamos desde este shalom? ¿Actuamos desde esta paz interior? Shalom es el estado de las personas que saben quiénes son en Cristo y tienen esperanza y confianza en que Dios se ocupará de ellos. Notemos la profundidad de estas palabras, hermanos. Es el estado de las personas que saben quiénes son en Cristo. Tenemos que aceptar con toda convicción la realidad de quiénes somos en Cristo, los seguidores de Cristo, quiénes somos en Él. Somos sus hijos amados. Somos hermanos de Cristo. Somos los hijos del Rey. Y tenemos toda la esperanza y toda la confianza en que Dios se ocupará de nosotros. Tenemos que sentirnos en ese relax, en ese descanso de que Dios tiene el control de todo, que Dios está al tanto de cada una de nuestras circunstancias, de cada una de nuestras situaciones, y Él está actuando, está activo, no está ajeno a lo que estamos viviendo, no está ajeno a ninguna de nuestras situaciones, ninguna de las circunstancias que estemos viviendo. Él no está ajeno. De manera que si Shalom es este estado de tranquilidad lúcido dentro de este mundo ruidoso, es el lugar de donde proviene la verdadera fuerza, porque estoy descansando en Dios. Estoy confiando plenamente en Él, porque sé perfectamente lo que soy yo en Cristo, que murió por mí en la cruz, que me rescató y me está redimiendo a través de su obra de sacrificio al morir en la cruz, al resucitar y ascender a los cielos.
tengo toda esa confianza en Él, toda esa esperanza que estoy seguro en sus manos, que esta obra que comenzó en mí la terminará un día. Eso me da la fuerza, me da la energía para vivir la vida cristiana. Me da la paz, ese shalom para seguir adelante en este tiempo que me tocó vivir. Pensemos, hermanos, en cómo podríamos abstenernos de ciertos comportamientos o conversaciones debido a nuestro compromiso con Cristo. Ya entiendo que soy su hijo. Ya entiendo que soy un hijo de Dios, coheredero con Cristo de toda la creación. De manera que si soy hijo del Rey, ese entendimiento, ese compromiso me va a motivar, me va a dar la energía, me va a dar la paz para que salgan esas buenas acciones de mí. Abstenerme de ciertos comportamientos, como le está escribiendo aquí el apóstol Santiago a su audiencia, de ciertas maneras de conducirme, de ciertas maneras de platicar, de conversaciones. Y podemos aprender de lo que hacen los alcohólicos anónimos. Ellos tienen 12 pasos para regenerarse, para dejar esa adicción del alcohol. Y voy a tocar nada más el paso número 3 que dice: decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios, como nosotros lo concebimos, como nosotros lo entendemos. Eso dicen los alcohólicos anónimos. Y ellos tienen la confianza que están al cuidado de Dios. Y de eso depende el superar su adicción. Y lo logran. Podemos nosotros aprender de esto. De que efectivamente Dios está al cuidado de nosotros. Dios nos da esa paz interior para que brote la sabiduría divina de nosotros y tomar buenas decisiones, realizar buenas acciones, superar los problemas, las dificultades que nos disgustan, que batallamos con ello, alguna adicción, algún mal comportamiento, esas palabras que se nos salen sin pensar. Confiamos que Dios está al cuidado de nosotros y nos va a desarrollar ese estado de shalom, de descanso, de unidad en nosotros mismos y ser centro de paz para otros. La sabiduría viene de la paz. Es la primera señal que nos revela aquí el apóstol Santiago en este pasaje, en esta carta que él escribe. Y la segunda señal es: llega con amabilidad. Santiago capítulo 3, versículo 17. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz, como acabamos de ver. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Siempre es amable. Está llena de compasión
y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Entonces, lo que nos está diciendo aquí Santiago es que en lugar de la seriedad y la severidad por la que podríamos pensar que deberíamos ser conocidos los cristianos, Santiago nos llama a ser cálidos, amables y reales en nuestras relaciones con los demás. A ser reales, personas que están totalmente confiando y dependiendo de Dios, que tenemos toda nuestra esperanza en Dios. Y eso desarrolla una paz en nuestro interior, donde nace la sabiduría divina. Llega con amabilidad a los demás. Es difícil para el ser humano. Aquí en la carta, como leímos y veremos más adelante, hace el contraste de la sabiduría humana con la sabiduría celestial. Y pues uno se cree sabio, el ser humano se cree sabio, como le dice aquí a su audiencia Santiago, ustedes que se creen sabios, tomen en cuenta esto que les voy a decir. Y nos es difícil, porque vinimos de diferentes contextos, cada uno de nosotros trae arrastrando su historial. Y me gusta esta imagen que les voy a mostrar, me gusta mucho, donde Jesús le está dando consejo a esta persona. No vivas de acuerdo al daño que te hicieron. Nos pudieron hacer mucho daño en el pasado. Quizás todavía estemos sufriendo consecuencias de ese daño, secuelas de ese daño, o inclusive todavía nos estén haciendo daño. No vivas de acuerdo al daño que te hicieron. Vive de acuerdo al bien que yo hice en ti. Esto es lo que debe de permanecer en nuestro corazón, en nuestra mente, en este corazón ya pacífico, lleno de paz, y al vivir de acuerdo al bien que Jesús ha hecho en nosotros y que está haciendo y que aún va a hacer más bien en nosotros, aún más bien va a ser en nosotros, me motiva, me llena de deseos de ser amables, de ser cortés, de ser real, como un representante de Cristo ante los demás. Así es que la sabiduría celestial viene de la paz, llega con amabilidad y trae plenitud. La tercera señal que nos revela aquí el apóstol Santiago. Leamos Santiago capítulo 1, versículo 4. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. La palabra que Santiago usa para perfecto describe una plenitud o integridad o unidad total. Es decir, es una persona que está completamente integrada con su fe, con su confianza en Dios, con sus valores, que respeta el medio ambiente, respeta a las demás personas, ama al prójimo, está completamente integrada con su fe, valores y acciones, y no es una persona que nunca comete errores. Somos imperfectos en esta vida, de manera que vamos a cometer errores, pero
Santiago está describiendo que está completamente la persona integrada con su confianza, valores y acciones en Dios. Este es ese estado de la sabiduría celestial. Es decir, plenamente integrado con uno mismo, conociéndote a ti mismo y teniendo un buen oído para la dirección de Dios. Debemos vivir en el mundo de Dios con la sabiduría de Dios. Entonces, seguimos el consejo de Dios. Nos guiamos con las enseñanzas de Dios. Y es muy importante que nos preguntemos a manera de reflexionar, de meditar. ¿Estoy fuera de esta armonía? De conocerme a mí mismo, de oír la dirección de Dios. ¿Estoy fuera de armonía? A veces, pues, no lo sabemos, actuamos de manera natural y no nos damos cuenta que decimos que creemos que Dios se ocupará de nosotros. Estamos convencidos de ello, lo decimos y lo decimos. ¿Pero qué muestra la persona? ¿Qué muestro yo? Que quiero tomar el control de todo. Me olvido que Dios es el que tiene el control de mi vida. Me olvido que Dios se ocupará de mí. Me olvido que Dios arreglará todo a su manera. Decimos también que queremos la paz de Dios en nuestras vidas, pero a veces me llena de ruidos. No tengo ese espacio, esa oportunidad para que venga shalom a mi corazón, a mi interior, a mi vida. Y busco la manera de distraerme en esto, distraerme en aquello. Y no sé si lo ha notado usted, pero yo a veces que llego a casa y no hay nadie, noto un silencio. Y como que asusta ese silencio, como que da miedo el silencio. Y empiezo a encender luces, a encender el televisor, a ver y escuchar videos en el celular, y ya me lleno de ruido. Decimos que queremos la paz de Dios en nuestras vidas y hago lo contrario. Decimos que confiamos en la provisión de Dios y no dejo de estar atiborrándome de más trabajo, de más trabajo, de más trabajo, descuidando la relación con mi familia, descuidando la relación con los demás. No es contradictorio esto, hermanos. Es lo que le está diciendo el apóstol Santiago a su audiencia. En Santiago capítulo 3, versículo 14 y 15. Pero si ustedes están llenos de celos y rivalidades, no tienen por qué dárselas de sabios. Ya decíamos que Santiago es directo y claro, al grano. Su orgullo es una mentira que oculta la verdad. Es decir, el creerse sabio está ocultando la verdad. Es una mentira.
Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Preguntémonos nuevamente, ¿estoy fuera de armonía, de unidad? ¿Estoy desquebrajado, desunido? ¿O estoy en armonía conmigo mismo y con los demás? En comunión total con Dios. Aquí el apóstol Santiago está describiendo la vida fragmentada y ruidosa que vivimos sin sabiduría, impulsados por la escasez, adictos a nosotros mismos y exhaustos. Pero hay esperanza, hermanos, y es lo que les escribe Santiago a estas 12 tribus de Israel dispersas por el mundo conocido. Y Santiago nos llama al alivio de esto, volviendo a centrarse en la vida de plenitud que Dios nos da. Sí, es muy directo y muy contundente Santiago, pero se nota en sus palabras que está lleno de paz, que es muy amable y que está disfrutando la vida plena de Dios. Y uno toma las palabras de Santiago como una esperanza, como un llamado a salir de la vida fragmentada que a veces sin darnos cuenta caemos en la vida desunida con nosotros mismos y con los demás, que son también creación de Dios, que no estamos siendo ese centro de paz para los demás. Nos llama a hacerlo de una manera amable y amorosa. Dice en Santiago capítulo 4, versículos 7 y 8, así que sométanse a Dios, ríndanse a Dios. Sí, la sabiduría humana es definitivamente una copia barata de la sabiduría divina. Y la sabiduría divina está en nosotros, quienes seguimos a Cristo y estamos convencidos que vive Cristo en nosotros, vive Dios en nosotros. De manera que tenemos la sabiduría divina. Y está diciendo el apóstol Santiago, resistan al diablo y va a huir, como veíamos en el mensaje de la armadura. Tenemos que resistir. Tenemos que aguantar los embates del enemigo, las circunstancias que estemos viviendo a nuestro alrededor, confiando en el Señor, confiando totalmente en Dios, que dependemos de Él, nos sometemos a Él. Y vendrá este alivio en nosotros, esta sanidad en nosotros. Háganse amigos de Dios y Él se hará amigo de ustedes. Pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión. Está diciendo aquí el apóstol Santiago a sus escuchas, a sus lectores. Deben tomar una decisión, o Dios o el mundo de pecado. Nosotros ya tomamos la decisión de seguir a Dios. Hagamos ese espacio para la paz de Dios, para la amabilidad de Dios, para la plenitud de Dios. Ya está viviendo en nosotros. Aprendamos de los alcohólicos anónimos.
Ellos siguen este tercer paso que les mencioné, están totalmente confiados en que Dios cuidará de ellos. Y Dios está cuidando de nosotros. Dios está en control de nuestras vidas. No hay razón para querer nosotros hacerla de Dios. Debemos dejar que Dios trabaje, que Dios actúe. Confiamos en Él. Hacemos todo lo que está en nuestra parte con esa sabiduría que viene de Él. Y terminamos concluyendo, hermanos, que la sabiduría de Dios viene de la paz. Llega con amabilidad y trae plenitud. Jesús nos lleva de una situación fragmentada. Tenemos que reconocer de dónde venimos. De una vida desunida, fragmentada, dividida, a una situación verdadera en la que estamos en armonía con nosotros mismos y los demás. Santiago, incluso en sus momentos finales, él fue martirizado, él lo atacaron la turba, ahí en Jerusalén, lo subieron al templo, lo subieron a la torre del templo, lo aventaron, cayó estrellado en el piso, no murió y siguieron apedreándolo. No murió, se arrodilló, Santiago oró a Dios para el perdón de sus atacantes. Un hombre fiel, lleno de paz ante lo que estaba experimentando y viviendo. Fue tenaz, fuerte, mostraba esa paz de Dios y oraba por el perdón de sus asesinos mientras dejaba esta vida. Hermanos, que Dios nos permita ser instrumentos de su paz para todos los que pone en nuestro camino. Termino con una oración. Nuestro amado y bendito Padre, te damos muchísimas gracias por tu grande amor, por ser tan bueno con nosotros, por tener esa paciencia, ese cuidado, esa atención para con nosotros. Verdaderamente nos enseñas a través de tu palabra que estemos atentos a tu decir, a tu enseñanza, porque conoceremos tus secretos, tus revelaciones, y ahora que nos has mostrado los secretos de la sabiduría, ayúdanos, Señor, a tener esa paz en nuestra vida, a ser centro de paz para las personas que nos rodean, y que esa paz salga con amabilidad de nosotros, esa sabiduría que viene de ti, Señor, salga de manera amable hacia los demás y lleve plenitud de vida. Esas acciones, esas obras que nacen de un corazón sabio, de acuerdo a tu sabiduría, va a llevar bienestar y bien a los demás. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener plenamente la confianza en ti, totalmente dependiendo de ti. Y definitivamente tú cuidas de nosotros. Tú te encargas de nosotros. Te alabamos, te adoramos, te servimos de todo corazón porque estamos seguros en tus manos. Y eso nos motiva, nos mueve a seguir tu voluntad, Señor. A estar de acuerdo con tu voluntad y a vivir de acuerdo a tu sabiduría. Te amamos, te servimos, te adoramos de todo corazón en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén.